Amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Opinión y Diálogo, Frontalmente. En esta ocasión hemos invitado a Juan Fernando Velasco. Él es ampliamente conocido básicamente por su trayectoria artística. Tiene 48 años, va de candidato por el antes llamado Ruptura de los 25, hoy Construye 25. Entiendo que los principales miembros de Ruptura siguen siendo parte de esa organización. Me refiero a María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán, el señor Ray, en fin, ya nos lo aclarará Juan Fernando. Y va en binomio con Ana María Pesantes, pues tiene 30 años de carrera artística, ha grabado 6 álbumes en estudio. En el 2018 creó la fundación Nací Aquí, donde acogen a 400 niños de escasos recursos económicos y les enseñan música. Es presidente de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE, cargo en el que está desde el 2017 hasta la presente fecha. Y en el año 2019 fue nombrado por el presidente Lenín Moreno como ministro de Cultura y Patrimonio, hasta que renunció para ser candidato. Juan Fernando, bienvenido a nuestro programa Frontalmente. ¿Qué tal, Alfonso? Muchas gracias por la invitación. Un placer conversar contigo. Un saludo también a quienes nos siguen, nos ven y nos escuchan. Luis Fernando, he estado revisando brevemente porque es muy difícil leerse todos los planes de gobierno de todos los candidatos. Pero hay algunas cosas que en particular quisiera que nos lo aclares, porque has tenido ya participación en varios medios, muchas personas han tenido la posibilidad de verte, y quizás aquí podamos tratar algunos de los que todavía, al menos yo, no he visto que se hayan despejado. En tu propuesta está la de eliminar los costos de la transacción a través de la digitalización de la moneda. ¿Qué es esto? ¿Cómo funcionaría? Alfonso, esto significa simplemente el hecho de la utilización de plataformas de herramientas tecnológicas que permiten realizar estas transacciones de manera que no se utilice el dinero, no es una creación de una moneda digital, sino es la utilización electrónica de la moneda, con lo cual se logran algunas cosas positivas para la ciudadanía. Primero, hay una reducción de costos cuando uno no tiene que ir, por ejemplo, al cajero, sacar el dinero, pagar un costo por el uso del cajero, hacer la transacción, etcétera, sino que mediante diversas tecnologías disponibles en este momento se pueden realizar los pagos con un costo muy marginal. Segundo, en época de pandemia la manipulación del dinero siempre conlleva a un riesgo de contagio y esto lo minimizaría. Y tercero y fundamentalmente es la posibilidad de mediante estos mecanismos tecnológicos, por ejemplo, subsidiar de manera focalizada ciertos servicios, ciertos productos que de otra manera resulta muy difícil. Hemos visto que el Estado falla reiteradamente en este intento de focalizar subsidios. Ya vimos la crisis que generó en octubre una eliminación total de los subsidios y como ahora, por ejemplo, el combustible que tiene este concepto del precio por franjas que va aumentando mes a mes, no termina de ser eficiente. Entonces, hablamos, por ejemplo, de la posibilidad que con estas plataformas un transportista, por ejemplo, que brinda servicio a la ciudadanía puede acceder mediante este pago electrónico, puede acceder a un combustible subsidiado porque su licencia profesional así lo permite, porque el dispositivo con el cual paga identifica esto, mientras que alguien que utiliza de manera privada el combustible, pues no tiene este subsidio. De la misma manera que uno puede pagar el transporte colectivo y si es una persona de la tercera edad, por ejemplo, tener un costo diferenciado. Para ello no se necesitan grandes procesos tecnológicos, hay tarjetas, hoy por hoy la misma cédula puede contener toda la información de los ciudadanos y realizar este pago, por ejemplo.
O sea, sería algo más o menos como una identidad digital, en donde está considerado, a más de los datos normales de la persona, su número de cédula, etcétera. Por ejemplo, la definición o la condición, perdón, de si es o no discapacitado para que pueda tener acceso a ciertos beneficios, para que exactamente tenga cómo acceder la persona que está en los niveles de pobreza extrema, puedan acceder a hacer compras con esa identidad digital. Entonces, montar una especie de gran red nacional, una gran base de datos que en este documento, que sería básicamente como una cédula, solamente que digital. Exactamente. Esta cédula, sí, todo puede incluirse efectivamente. Por ejemplo, ya no es la necesidad de tener una cédula y una licencia, sino un solo documento de identidad en donde esté toda la información, en donde esté, por ejemplo, también la historia clínica de la persona que tiene la cédula. Tanta información que hoy se puede acceder a partir de una cédula y que permite hacer esta acción diferenciadora y que además pues permite nuevamente que el Estado dé protección a la ciudadanía de manera específica. Uno de los grandes problemas que tenemos en este momento es que si bien todo el tiempo se habla de la cobertura del bono humanitario, hay muchas deficiencias con respecto a la elección de estos ecuatorianos que están en situación de vulnerabilidad, porque el registro social no es un registro dinámico, es decir, no los cambios se perciben desde el Estado muy lentamente. Si una persona deja de tener empleo, si una mujer está embarazada, el Estado demora muchísimo tiempo en darse cuenta de esta situación y por lo tanto no puede con un paquete de protección acudir en asistencia al ciudadano. Es decir, si me permites hacer una observación, aquí la propuesta sería más bien la digitalización de la identidad, del documento de identidad, para que ese documento, al ser contener información digital, pueda ser usado para múltiples beneficios. También, pero sí estamos hablando de que, por ejemplo, con dispositivos electrónicos se puede realizar un pago. Desde una cédula, salvo que esté recargada, digamos, no se puede realizar un pago, lo cual es una alternativa que se mantiene presente, pero si uno tiene un dispositivo electrónico, un teléfono inteligente, que como sabemos la penetración de teléfonos inteligentes en nuestra sociedad es altísimo, pues se puede realizar el pago y hacer ese débito de manera inmediata por parte de la persona que realiza el pago y un crédito de manera inmediata al transportista. ¿Qué sucede ahora? Las personas con discapacidad pues tienen una tarifa preferencial, pero los transportistas saben que ellos son los que terminan asumiendo ese costo, ¿no? Entonces prefieren no detenerse para que no suba esa persona con discapacidad. Las personas mayores de 65 años, las personas de la tercera edad también tienen un descuento, pero es el transportista, en este caso, en este ejemplo que estamos hablando, Alfonso, quien debe asumir este costo. Con una moneda digitalizada, digamos, con la utilización de estos dispositivos, ese costo reducido se le descuenta a la persona que hace el pago, pero inmediatamente genera un crédito para que el transportista no vea afectada su ingreso por esta persona. Gracias, Juan Fernando. Creo que con eso está explicado el tema. Tú haces una propuesta sobre el tema de la corrupción y has señalado que tú consideras que, o tú le ofreces al país dentro de tu plan de gobierno, la creación de de jueces nacionales para temas específicos de corrupción. ¿Qué es esto en poquísimas palabras? En poquísimas palabras significa que, Alfonso, cuando hay un caso de corrupción, esto va a los jueces provinciales, digamos. Entonces, siempre hay la posibilidad de que un juez en una provincia pues tenga la percepción de que la gente de poder de esa provincia, el alcalde, el prefecto, el gobernador, el poder económico, pueda ejercer algún nivel de presión. Y lo que necesitamos es tener jueces nacionales que sin presiones, protegidos
estos jueces puedan tomar acciones concretas, fuertes contra los delincuentes. Y que, claro, si estos jueces son encontrados también realizando acciones ilícitas, también sean castigados con la misma severidad. La propuesta de la implementación de un sistema nacional anticorrupción público y autónomo, ¿no vendría a ser esto una especie de fiscalía paralela? No, lo que nosotros estamos planteando más bien es una veeduría ciudadana, Alfonso, la posibilidad de que esté bajo permanente escrutinio los funcionarios públicos. Y aquí hay algunos mecanismos que son tan sencillos como esta práctica que se utiliza en muchas empresas, que es la del cliente fantasma. ¿Qué significa esto? Un ejército de servidores públicos que evalúan a otros servidores públicos, que se hacen pasar por clientes y que identifican irregularidades, maltrato, ineficiencia y obviamente corrupción. Bien, en cuanto a las reformas legislativas del Estado, no voy a leer todas, pero me ha llamado la atención una que dice hacer seguimiento y evaluación de sentencias dictadas. ¿Qué competencia tiene el Ejecutivo para hacer esto? Nuevamente, no es una competencia del Ejecutivo. Hay muchas cosas, no solo en mi plan, sino en todos los planes de gobierno de los candidatos que requieren del Legislativo, que requieren de la creación o la reformación de leyes por parte del Legislativo. Estamos hablando de que cuando vemos el tema de la violencia, de la delincuencia en nuestro país, que evidentemente está vinculado de manera cercana al tema económico, pues no podemos no tener en cuenta el hecho de que muchas veces la policía, la fiscalía realiza su labor, pero los jueces, de manera inexplicable para la ciudadanía, dejan libres a los delincuentes que han realizado 30, 35 delitos y que nuevamente son dejados en libertad. No podemos hablar de una reducción de la violencia si es que los jueces no realizan sus tareas, y para ello es necesario esta veeduría. Juan Fernando, el tema de la asistencia social, para hablar de la parte social, tú estás proponiendo que el Estado, como debería ser, garantice la conectividad para que no solo los estudiantes, sino todos los ciudadanos puedan hacer uso de la nueva tecnología del Internet. Ahora, el costo por kilómetro de instalación de fibra óptica es un costo importante. ¿Cómo financiar esto? Nosotros estamos planteando una alternativa diferente, que es Internet que no requiera de una conectividad por fibra óptica, sino se capta mediante vías no físicas, digamos, sino por onda radioeléctrica. Electromagnética, exactamente. Esto ya está en algunos lugares funcionando, es parte del plan de conectividad del actual gobierno, y lo que busca es esta lógica en la cual es imposible pensar en conectividad total, ¿no? Ese es un concepto que ni los países más ricos del mundo hablan de ello, ¿no? Pero lograr generar puntos de Wi-Fi, puntos de conectividad en donde las comunidades pueden acercarse y tener acceso a Internet de calidad, Internet de alta velocidad, etcétera. Para ello se utilizan recintos que ya están disponibles, que pueden ser, por ejemplo, el centro de salud, la comisaría, etcétera. Es decir, utilizar estos mismos edificios para poner esta antena y que genere a su alrededor una señal que sea accesible para la comunidad. Bien, el Internet inalámbrico, sea por satélite o no, no tiene la eficiencia que el Internet físico a través del cable. Y quizás ya a estas alturas en que
hemos visto en esta pandemia, que nos disparó a todos a trabajar vía medios electrónicos. ¿Quién habría pensado que yo estoy entrevistando desde Guayaquil a un candidato a la presidencia de la República por una herramienta que no me cuesta absolutamente nada? Entonces, creo que es un desafío y que se convierte ya en un servicio de primera necesidad, básico, el uso del Internet. De modo que, pues, en mi opinión, habría que procurar llegar a todos los lugares. Yo quiero recordar aquí que durante la dictadura militar, la última dictadura militar, el gobierno de la dictadura electrificó todo el país. No había un recinto, una casa que no tenga electricidad. Se construyó el Sistema Nacional Interconectado, luego salieron las líneas de media tensión y se llegó hasta la última casa. O sea, posible, sí es posible. Creo que el desafío debería apuntar para allá. En todo caso, quiero avanzar. Habla sobre ampliar la cobertura del desarrollo humano. ¿Cuánto? ¿A quiénes? ¿A qué monto? El desafío con los programas sociales, Alfonso, es evidentemente cómo se financia. Hace un momento hablábamos de las candidaturas y toda tu experiencia viendo procesos electorales y analizándolos. Y tú sabrás mejor que nadie cómo los candidatos en campaña pueden ofrecer lo que sea, ¿no? Es muy fácil decir: yo voy a reducir el IVA, voy a reducir los impuestos, voy a reducir las tasas de interés, vamos a ampliar el bono, vamos a entregar $1,000 a todos los que se inscriban en este folletito, ¿verdad? Pero después llegan al poder y simplemente no hay la plata para hacer eso. El desafío entonces es ser absolutamente eficientes con ese dinero del Estado. Y uno de las cosas que mencionábamos antes tiene que ver con esto, la posibilidad de determinar claramente cuáles son estas personas vulnerables. El bono humanitario, hay que entenderlo, se entrega sin ninguna contraprestación, por eso se llama bono. No hay una contraprestación, no es un pago por la realización de algo, es una ayuda, es una transferencia económica que tiene ya muchos años en nuestro país y que ha demostrado cambiarle la vida no solamente a quienes reciben ese dinero, sino a su futura generación. Pero el desafío es nuevamente entender cómo determinar de manera eficiente esa vulnerabilidad. Y ahí la tecnología nos tiene que ayudar. La tecnología, sobre todo en esta época de pandemia, en donde el rol del Estado es decisivo. Hay sectores empobrecidos en nuestro país. Las cifras son muy claras con respecto a cuántos pobres extremos van a aumentar por la pandemia. El Estado tiene que hacerse cargo de esos ecuatorianos y ecuatorianas que no tienen ninguna otra alternativa. Y esto me lleva brevemente, Alfonso, a hablar de las medidas que se deben tomar en una situación de post-pandemia. El Ecuador no puede seguir pensando como pensábamos hasta hace poco. No podemos darnos el lujo de seguir pensando dentro de la caja, como dicen los gringos, sino hay que pensar todo desde afuera de la caja, y en donde la protección tiene que ser un baluarte fundamental para esos ecuatorianos que, como digo, no tienen otra alternativa. Tú has mencionado la palabra clave. Para todo esto se necesita financiamiento, se necesita dinero. Nada de lo que aquí hemos conversado se puede hacer sin dinero. Quizás dentro de la optimización y de tener un Estado eficiente, sí se pueda conseguir sin financiamiento, recortando el presupuesto del Estado, por ejemplo, ¿verdad? En ese sentido, tú, ¿cómo harías? ¿Cuál sería tu plan para que el Ecuador deje de decrecer y entre en una vía de crecimiento económico? Y te hago esta pregunta porque
Lamentablemente la política económica del gobierno del presidente Moreno, gobierno al que yo le reconozco enormes méritos, nos han devuelto la tranquilidad, nos han devuelto la estabilidad, respeto a los medios de comunicación, respeto a las instituciones del Estado, pero lamentablemente no nos ha podido cambiar la tendencia que teníamos hacia el empobrecimiento permanente. Esto no lo inició Moreno, esto ya lo dejó Correa re mal. Lamentablemente Moreno no ha tomado ni una sola medida que apunte al crecimiento económico. Entonces, yo creo que este es el meollo del asunto, ¿no? O sea, por un lado tienes que bajar costos. ¿Cómo bajarías los costos? O el gasto, mejor dicho, el gasto corriente, no el gasto de inversión. ¿Y cómo harías para generar más demanda? A ver, el gasto corriente, sí, hay que buscar todavía hasta dónde se puede bajar. No hay mucho más que recortar, Alfonso, porque hay un momento en el cual ya tienes que empezar a despedir médicos, profesores, etcétera, ¿no? Todavía el Estado puede ser más pequeño, más eficiente. Hay mucha tela por cortar en el tema de corrupción, según el FMI, en compras públicas el 30% de lo que destina el Estado se va en corrupción. Es ahí donde tenemos que poner mucho cuidado. Hay todavía ineficiencia en el Estado, las empresas públicas. Ya el presidente Moreno recortó muchas de las empresas públicas. A mi criterio, cortó con la misma tijera todas y no debería haber sido así. Por ejemplo, la necesidad de tener medios públicos para mí va más allá del cálculo económico, sobre todo en una situación de pandemia, en una situación en donde tenemos a nuestros niños, jóvenes, estudiantes sin poder asistir a clases, en donde Correos del Ecuador es fundamental para el emprendimiento, en una situación en la cual vemos como en el mundo durante la pandemia una de las empresas que más creció es Amazon, que finalmente es una empresa de correos. Perdóname, Juan Fernando, preferiría no interrumpirte, pero no me estás contestando a lo que yo te pregunté. No, es que ahí va. Entonces, primero, claro, digamos, la calidad del gasto, ¿no? Recortar el Estado y ver en qué se invierte, en qué empresas seguimos manteniendo, cuáles no, etcétera. Pero claro, hay que generar... ¿Tú crees que el Estado debe seguir teniendo empresas de propiedad del Estado? Yo creo que esas empresas, si dan servicio, por ejemplo, Correos del Ecuador, a mí me parece fundamental que el Ecuador tenga un servicio de correos eficiente en esta situación en la cual, como tú bien has dicho, no nos hubiéramos imaginado hace unos meses estar teniendo esta entrevista, y de la misma manera que hay muchos emprendedores que hoy tienen la posibilidad de generar un ingreso, pero no tienen un servicio de correos que le permita, por ejemplo, llevar adelante ese negocio. Pero hay muchas empresas privadas que están dando ese servicio y no hay ninguna queja. No, yo creo que hay muchas quejas. Cuando nos contamos con los emprendedores, hay quejas con respecto al precio, con respecto a la eficiencia, con respecto, no hay posibilidades de subsidiar lo privado. Sí, el Estado podría decir, bueno, vamos a invertir una cantidad de dinero en una empresa estatal de correos que permita que se dinamice el comercio a través del correo, ¿no? Con todas las restricciones que hay de movilidad. Será una empresa deficitaria, entonces. Yo coincido contigo plenamente en la necesidad de que el correo llegue a todos lados. Pero hay que estar conscientes de que hay algunos destinos, o muchísimos destinos, que no son rentables. Ahí exactamente, por eso el digo. Estado tendría que subsidiar. Exacto, hay algunas que así sean deficitarias, pues brindan un servicio fundamental. Si CNT fuera deficitaria, por ejemplo, no tendría sentido mantenerla, porque eso no es lo que tiene. El Estado es un mal administrador y no tiene que meterse en donde no le genera un beneficio al ciudadano, digamos, ¿no? Las empresas que no funcionan, las empresas que generan déficit, las empresas con gerentes que ganan 12, 13, 15 mil dólares no pueden seguir siendo parte del presupuesto del Estado. En eso estamos claros. Entonces, reducir por un lado... Tú has mencionado, perdón, Juan Fernando, tú has mencionado CNT. Yo creo que la CNT hoy por hoy está bien administrada. Así es. Sin embargo... Así es, por eso decir. Sin embargo, hay que hacer notar
que la CNT, la CNT es una empresa de telecomunicaciones que, a diferencia de las empresas privadas, no paga IVA, por ejemplo. Entonces puede brindar servicios a un costo menor. O sea, ahí no hay una competencia real, no es una competencia leal, digamos así. Pero digamos que le genera ingresos al Estado, ergo al ciudadano. Esos ingresos se traducen o se pueden traducir en inversión en educación, inversión en salud, etc. Esas son las empresas públicas que le sirven al ciudadano. Una empresa pública que genera déficit y que no brinda servicios. ¿Cuánto valdría la empresa de telecomunicaciones? ¿Tú la venderías? ¿Tú la mantendrías? No, yo la mantendría mientras siga generando superávit. ¿Administrándose por el sector público igual, por un funcionario electo básicamente por el presidente de la República? Sí, mientras sea una empresa pública, nuevamente, que tenga superávit, que tenga las cuentas claras, que le genere, como digo, la posibilidad de estos recursos que pueda invertir el Estado en los propios ciudadanos, está bien. Si hay una empresa que genera déficit y que no brinda ningún servicio a los ciudadanos, esas son las que deben desaparecer y liquidarse. Tampoco el Estado tiene que resolver todas las demandas de los ciudadanos si es que no tiene dinero, por ejemplo, concesionar la refinería en Esmeraldas. A mí me parece una acción acertada, porque si el Estado no tiene ese dinero, si para nosotros va a ser importante como país tener una buena refinería, hay el sector privado que quiere invertir y que nos permita tener gasolina de calidad, y no como ahora que tenemos una gasolina de tan bajo octanaje que tenemos que importar gasolina para mezclarla y subirle el octanaje y meterle un poco de etanol. Entonces, esas son las acciones en las cuales las alianzas público-privadas funcionan. De la misma manera en la concesión de carreteras, por ejemplo. Hay tramos de carreteras que el Estado en este momento, sobre todo fruto del déficit fiscal en que nos encontramos, no puede realizar la inversión. Los ciudadanos necesitan la construcción de esa carretera, se concesiona, y ahí viene la pregunta, ¿no? Dicen, bueno, pero es que si se concesiona va a haber un peaje. En cambio, si el Estado la construye, es gratis. Nada es gratis. Nada es gratis. Todo se hace con dinero de la gente, porque el Estado maneja el dinero de la gente. No, no se inventa dinero. Exactamente, tal cual. Esa es la lógica. Entonces, hay situaciones en las cuales al Estado le interesan estas alianzas público-privadas. Y después está todo el tema de generar más ingresos. Y ahí viene, pues, la explotación petrolera, la explotación minera. Nosotros creemos que es fundamental cuidar el medio ambiente, pero no tenemos posturas radicales. Necesitamos sacar la minería, los metales, los recursos naturales que tenemos en nuestro territorio, porque ahí está la posibilidad de garantizar la salud, la educación. Uno no puede decir, yo no voy a explotar nuestros recursos mineros y al mismo tiempo decir, vamos a dar educación y salud para todos, porque simplemente no hay esos ingresos. Entonces, minería responsable, que es, tú sabes, en la escala de 1 a 5, donde 1 es la minería ilegal, esa que genera violencia, la que no paga impuestos, la que tiene trabajo infantil, etcétera, y en el otro extremo, digamos, la minería a gran escala, que es la que menor impacto climático tiene. Todas las actividades de esto que estamos haciendo tú y yo tiene un impacto en el medio ambiente. Lo que uno tiene que determinar es la relación entre ese impacto, cuidar ese impacto que sea mínimo, y el beneficio que supone para nuestros ciudadanos. Entonces, explotación petrolera, de acuerdo a lo que dice la Constitución, de acuerdo a las consultas que se realicen con respecto a dónde se explota el petróleo y dónde no, de qué manera, volver a esa explotación responsable. El gobierno de Correa echó a todas las compañías grandes de petróleo de nuestro país porque decidió cambiarle todos los contratos. Hoy son 1.500 millones de dólares que el Ecuador, es decir, los ecuatorianos, tenemos que sacar del bolsillo para pagar indemnizaciones a toda esta gente que mandamos acá. Ya pagamos. Entonces, a la Oxy ya le pagamos como 1.200 millones de dólares. Sin embargo, el procurador hasta este momento, don Íñigo Salvador, no ha sido capaz de hacer lo que la ley le manda, que es ir a la repetición para que el responsable de haber terminado con la Oxy responda por el dinero que esa irresponsabilidad y esa demagogia nos ha costado a todos, 1.200 millones de dólares.
Así es, y eso que todavía no hay la sentencia con respecto al caso Chevron, que también lo tendremos que pagar lamentablemente todos los ecuatorianos. Puedes tener la seguridad de que si vuelve a ganar el Correato, la indemnización que va a pedir la Chevron va a ser gigantesca, impagable, porque fue ese gobierno el que politizó un tema que era entre particulares. Por un lado la empresa Chevron que adquirió CEPE y por otro lado Petroecuador ante CEPE. Entonces ese es un tema que yo quería mencionarlo porque definitivamente tenemos que saber los ecuatorianos cuando vamos a elegir qué es lo que va a pasar dependiendo a quién se elija, porque no es que aquí elegimos a cualquiera y no hay consecuencias o que ya estamos mal, podemos estar mucho peor de lo que estamos ahora. Concuerdo contigo y tal vez saltándome de tema, me parece que en las elecciones próximas nos jugamos el destino no del próximo gobierno, no del Ecuador de los próximos 4 años, sino del destino de nuestro país para los 15, 20 próximos años. Esa es la relevancia de lo que está en juego en el próximo febrero. Y después, como decía, atraer la inversión extranjera directa. ¿Qué significa esto? Pues, como tú sabes, traer dólares a nuestra economía para proteger la dolarización, para generar liquidez, en donde el principal problema que tenemos es que no hay confianza de los inversionistas. Dicen, en ese país tú vas, inviertes, después viene un presidente, como llegó el presidente Correa, dice, ¿saben qué? Todos los acuerdos que se firmaron antes de mí no existen. Se cambian, se modifican, entonces, ¿quién va a querer invertir? Segundo problema, si yo meto dinero en ese país, hay un impuesto de salida de divisas que mi dólar aquí afuera cuesta 1, pero si lo meto en Ecuador empieza a costar 95 centavos porque las utilidades van a tener que pagar impuesto a la salida de divisa. Mucho peor si un candidato como el candidato títere de Correa, como yo le digo, dice que va a subir el ISD al 27%, entonces directamente pues ni siquiera es una alternativa para mí invertir en ese país, en Ecuador. Entonces tenemos que cambiar esa percepción que hay de nuestro país, seguir con esto que yo coincido contigo, Alfonso, que se ha generado esta sensación de mayor credibilidad, esta reinserción de Ecuador en el mercado que le interesa a nuestro país. A nuestro país no le interesa ser socio de Irán o de Venezuela, le interesa estar bien en sus relaciones con nuestros principales socios comerciales. Mi principal socio comercial es Estados Unidos, teniendo en cuenta evidentemente los conceptos claros de soberanía, de autodeterminación, pero no puede ser que mis preceptos ideológicos como persona le generen el daño que le hemos generado a los ecuatorianos por decisiones tomadas a la ligera. Sin tomar en cuenta la desinstitucionalización que se produjo durante esos años. Total. Mira, Juan Fernando, tenemos largo que podríamos conversar, pero quiero terminar con un par de temas que son más bien de tipo político. Te he escuchado de manera reiterada una especie de distanciamiento, una actitud como de distanciamiento del gobierno del presidente Moreno. No reivindicas nada de lo que ha hecho el gobierno del presidente Moreno, habiendo sido su ministro hasta hace poquísimo tiempo. ¿Por qué no lo haces? Si eres un candidato que es propuesto por el partido que ha estado al lado del presidente Moreno en la mesa chica donde no hay más de 6 personas. No, Alfonso, yo no me he distanciado del gobierno en el sentido de que he salido a criticar, yo he sido parte, no podría ser tan falto de ética de haber renunciado hace 4 meses y ahora encontrar que todo lo que hizo el gobierno del presidente Moreno está mal. Por el contrario, yo me siento orgulloso y agradecido de la oportunidad que me dio el presidente Moreno. Siento que este gobierno ha tenido grandes aciertos que tú ya los mencionaste acertadamente y yo coincido con ellos. Esta sensación nueva, renovada de libertad, de expresión, de la posibilidad de adquirir las libertades que estaban coartadas, la reinserción de Ecuador
la posibilidad de que estemos firmando un tratado comercial con Estados Unidos, el hecho de que el FMI haya accedido a prestarnos, lamentablemente nadie quiere endeudarse, pero ante la necesidad de que el FMI nos haya podido prestar los 6.500 millones de dólares que nos prestó en un momento crítico de nuestro país, la posibilidad de mantener la dolarización pese a la debacle económica que dejó el gobierno anterior, a la cual se enfrentó el presidente Moreno a su llegada al poder, sin duda alguna. Yo lo único que he dicho es que esta no es la candidatura oficialista del gobierno, porque eso ni siquiera me correspondería a mí decirlo. El presidente, el oficialismo, es quien decide cuál es su candidato. Y nosotros teníamos, por ejemplo, muy claro que el presidente Moreno en su momento era el candidato oficialista, porque el expresidente Correa, en cada sabatina que había, en cada encuentro, en cada intervención, pues hablaba de las bondades de el presidente Moreno y por qué había que votar por él, y estaba clarísima esa relación. El aparataje del Estado estaba en función de la promoción del nuevo candidato del gobierno, que en ese momento era el presidente Moreno. Yo simplemente lo que he dicho es que yo no soy el candidato oficialista. Que tengo afinidad o que el gobierno tiene afinidad conmigo, estoy seguro que sí. Yo tengo una relación de amistad y de afinidad con un gran número de personas del gabinete, incluido el presidente Moreno, y en su momento lo que dije es que de la misma manera que otros candidatos pueden tener esta afinidad, ¿no? Eso es todo lo que he dicho. No he atacado al gobierno, he sido crítico, he sido autocrítico con el tema de la crisis de octubre. Has puesto distancias, eso es lo que yo por lo menos he podido ver. Juan Fernando, no veo en tu plan de gobierno nada que tenga que ver con el campo, con la agricultura, con la ganadería. No, sí. Tenemos la agricultura, el sector agroexportador es fundamental. Ahí es donde está la verdadera riqueza de este país. Y lo que hay que hacer básicamente es banca de fomento pensada en el agro, sin tanto trámite, sin tanta limitación, sin tanto papeleo, sin tanta corrupción. Agricultores que están 3, 4, 6 meses esperando por un crédito desde la banca pública con intereses que no parecerían de fomento. Hay que invertir en la banca pública para bajar ese interés, hay que fortalecer el fondo de garantías para que pues esos agricultores no necesiten hipotecar la casa, el terreno, la suegra, el amigo, para lograr esos créditos eficientes en eso. Y todo un sistema nacional de riego. El gran problema que tienen nuestros agricultores, dos son los grandes problemas. Uno es el tema del riego y el otro es el tema del precio justo. El Estado puede hacerse cargo de subsidiar de manera eficiente para que los agricultores reciban, ellos todo el tiempo se quejan de que no reciben lo que vale su producción, de que su trabajo no es valorizado. El intermediario se queda con todo. El intermediario se queda con todo, ¿verdad? Y ahí el Estado puede jugar un rol fundamental para lograr que ese precio sea un precio justo, sin que esto afecte al consumidor y sin que le quite tampoco posibilidades de exportar. Hay un cálculo hecho por el Ministerio, un estudio completo desde el Ministerio de Agricultura, que estima que no más de 90 millones son los que necesitan para lograr que todos nuestros productos agrícolas lleguen a ese precio justo que tanto reclaman los agricultores. Juan Fernando, vamos terminando. Quiero hacerte un par de preguntas más. Te escuché en una entrevista mencionar que en tu equipo, dentro de quien te colaboraría en el ámbito económico, están Augusto de la Torre o personas como él. Pero justamente lo que te decía hace un momento, el manejo económico del presidente Moreno ha sido fatal, ha sido un desastre. Y hablo prepandemia, yo no voy a meter aquí la pandemia, porque no se han tomado medidas que apunten hacia el crecimiento económico, hacia estimular la capacidad de compra del ciudadano, porque en definitiva quien genera empleo no es la empresa, es el consumidor, porque la empresa, ¿para qué va a generar empleo? ¿Para qué va a montarse una empresa? ¿Para qué vas a contratar más empleados de una fábrica de zapatos
si cada vez la gente tiene menos plata para comprarte? Entonces es realmente el consumidor quien genera empleo y más empleo porque genera consumo y hace que las empresas tengan mayor necesidad de producción. Pero lamentablemente eso se ha tirado al traste con las medidas económicas que se han tomado. El incremento permanente de los impuestos. Este mismo tema que hace un momento mencionabas, de que el Fondo Monetario nos ha prestado 6.500 millones de dólares. Bueno, nos ha dado 4.000. Y los 2.500 que tienen que venir están sujetos a algunas condiciones. Dentro de esas, que se sube el IVA, que es una medida altamente regresiva. Entonces, me preocupa que me digas que dentro de las personas que te van a colaborar son la misma gente que nos ha llevado a donde estamos. Sí me parece que es algo que debo mencionar y que creo que deberías aclarar. La verdad es que no es así, Alfonso. Yo en alguna entrevista dije que estamos construyendo una propuesta de consenso y que yo vengo de un sector amplio en donde pretendo convocar a los mejores ecuatorianos y dentro de los grupos que armamos para construir nuestra propuesta de gobierno y donde hemos podido contrastar también algunas de las propuestas que vamos construyendo, en alguna de ellas Augusto de la Torre de manera muy gentil pues estuvo dispuesto a recibir una llamada mía, tuvimos una reunión de la misma manera que otros connotados economistas ecuatorianos. Él no es parte de mi equipo, no me abusaría yo de tomar su nombre y su reputación. Sí, yo creo que efectivamente el desafío es muy complejo. Considero, voy de atrás para adelante para tratar de tocar todos los temas, considero que la carta de intención con el FMI debe ser revisada. Es eso, es una carta de intención que no está sentenciado, es un compromiso que se puede modificar y estoy seguro que quien sea presidente de la República va a tener que revisar. Yo considero que el tema del IVA es un tema muy delicado. Veo que algunos candidatos hablan con alguna ligereza con respecto a al hecho de bajar el IVA, ¿no? Dicen bajaremos el IVA, subiremos el IVA, etcétera. No es tan fácil. Si se baja el IVA de manera drástica, pues hay una evidente o hay un recorte en la captación de recursos por parte del Estado. Esos mismos recursos que sirven para cumplir esas promesas de campaña con respecto a la salud, educación para todos, Internet universal, etcétera, que se están realizando. Entonces, estoy de acuerdo que hay que evaluar, es todo sistémico, no se puede hablar solamente del IVA. Yo bajo el IVA y no tiene ninguna otra connotación, es como el cuerpo humano. Uno, si tiene un dolor por acá, es porque algo está funcionando en otra parte del cuerpo. Esto no hace falta que lo explique, evidentemente. En todo caso, nosotros lo que buscamos es reactivar esa economía, quitándole el freno de mano que sentimos que está puesto en este momento al Estado. Cualquier ecuatoriano que hoy enfrenta la posibilidad de generar riqueza, de hacer un emprendimiento, porque los empleos no los genera el sector público. El sector público ya no puede agrandarse más, de hecho hay que achicarlo en la medida de lo posible. Los empleos se crean en el sector privado y el sector privado, que es este dinamizador, y hablo desde el micro, mediano, pequeño, gran empresario, pues necesita tener al Estado de su lado. Reducción de, lo que ya dije, reducción de los trámites, las tasas, las licencias, los requerimientos, la inmensa cantidad de trabas que el Estado pone, no solamente en términos de tiempo, de trabajo y de trámites, sino también en tasas, en licencias. Uno no ha vendido, no ha ganado el primer dólar y ya está endeudado con el banco, con el Estado. Si además le llega a ir mal, es una sentencia de muerte, no hay cómo levantarse, ¿no? Entonces, no hay, creo, emprendedor, no hay ecuatoriano que sienta que el Estado ha sido un acompañante, ese amigo, ese compañero que se necesita para generar esa riqueza, y eso es lo que queremos cambiar. ¿Cuál sería tu colaborador más cercano en el ámbito político?
¿Cuál será o cuál es en este momento? ¿Cuál sería en la eventualidad de que llegues a ser presidente? Mira, creo que ese es un concepto interesante que es fundamental que lo diga, y es que yo creo que no se puede en una democracia liberal como la que nosotros tenemos, y es lo que nos ha pasado históricamente, pensar en asociarse políticamente a solo un sector. El colaborador más cercano que tenga el presidente tiene que ser el conjunto de ciudadanos que están No, pero, inmersos en a la ver, por política. favor, Y yo sé que me estás haciendo un suena verso. utópico. Me estás Yo sé haciendo que un esto verso, suena Juan Fernando. utópico. No me vas a decir Pero que claro, no tienes, porque, que no tienes porque yo algún soy político artista. cercano a quien tú confías plenamente y que será tu brazo derecho, digamos, quien te ayude, ¿no? O sea, no, contéstame. No me des la vuelta así. Tengo mucha gente cercana. Pero Tengo mencióname mucha uno. gente cercana. Está, por ejemplo, gente con la cual llamo y converso y le consulto cosas, por ejemplo, Juan Carlos Holguín, por ejemplo, María Paula Romo, son dos actores políticos de distinta relevancia y de gran, digamos, reconocimiento por sus capacidades académicas, intelectuales, su experiencia, etcétera, y que son pues no están en el mismo lado de la política, ¿no? Y eso es una cualidad que tengo yo. Siempre he podido juntarme con gente diversa, con quien podemos deponer rápidamente las diferencias y concentrarnos en lo que nos une. En el hipotético caso, Juan Fernando, en el hipotético caso, me vas a decir que no consentido, pero todo es posible. En el hipotético caso de que a una segunda vuelta vayan Arauz y Guillermo Lasso, ¿por quién votarías? Es una pregunta difícil, pero creo que lo peor que le puede pasar a nuestro país es volver al totalitarismo. Creo que la peor de las alternativas que tiene nuestro país es la de verse encauzado nuevamente hacia eso que vemos los ecuatorianos todos los días en los semáforos, y son a nuestros hermanos venezolanos huyendo de un sistema que no ha funcionado, de un sistema que se llena la boca de justicia social y de ideas que son las correctas, pero que en el procedimiento perdieron el sentido y llevaron a ese pueblo a la desgracia y la miseria que no queremos que llegue a nuestro país. Entonces debo entender que votarías por Guillermo Lasso. Así es. Bueno, Juan Fernando, nos hemos pasado de largo el tiempo que yo tengo previsto para estas entrevistas. Creo que fue interesante, hemos abordado ampliamente los temas de tu plan de gobierno, sobre todo cosas que no las he visto, que las hayas tratado en otros programas. Así que bueno, ha sido un gusto tenerte por aquí. Si tienes algo que decir a quienes nos escuchan, tu despedida. Pues a ti, Alfonso, agradecerte por la amabilidad de invitarme a tu programa y poder conversar con la ciudadanía que lamentablemente está poco interesada en este proceso electoral. La cantidad de indecisos que hay responde, creo yo, a ese hartazgo con una clase política que no ha podido solucionar sus problemas, pero es fundamental entender que nos jugamos el futuro de los próximos 15, 20 años en nuestro país este 7 de febrero y que hay que votar acorde. Bien, estimados amigos, esto ha sido nuestro programa para el día de hoy. Estamos tratando de hacer una ronda con todos los candidatos presidenciales. Han pasado ya algunos por aquí. Nos da pena mucho que Yacu Pérez nos haya confirmado una entrevista y que luego la haya cancelado. La verdad es que queda poco tiempo y quisiéramos que todos tengan con el mismo tratamiento, un tratamiento cordial. Vengan y le expliquen al país cuáles son sus propuestas, qué es lo que ellos harían en el caso de ser gobierno. De modo que reitero públicamente en este momento a Yacu Pérez Guartambel que por favor comparezca a la invitación que le hemos hecho para conversar sobre su plan de gobierno. Con ustedes, estimados amigos, hasta un próximo programa.